En el vasto firmamento donde Sagitario arde como una llama indomable, existen corrientes invisibles que no siempre se perciben a simple vista. Este signo, regido por el impulso expansivo y la búsqueda de la verdad, posee un instinto casi sagrado para detectar lo que no encaja, lo que vibra en una frecuencia distinta a la honestidad. Sin embargo, incluso el arquero más sabio puede, en ocasiones, mirar hacia horizontes lejanos mientras algo cercano comienza a fracturarse en silencio. Las señales sutiles del engaño no llegan como tormentas, sino como brisas extrañas. Cambios imperceptibles en el tono de una voz, respuestas que antes fluían con naturalidad y ahora se sienten calculadas, una energía que deja de ser ligera y empieza a volverse densa. Sagitario percibe esto no tanto con la razón, sino con esa intuición que se enciende como una chispa interna. Es una incomodidad que no se puede nombrar al principio, pero que insiste, que regresa, que no se apaga. Hay una desconexión en la mirada, un desfase entre las palabras y la emoción que las sostiene. Sagitario, amante de la coherencia y la verdad directa, comienza a notar que algo ya no coincide. Las historias cambian sutilmente, los detalles se contradicen, y aunque no haya pruebas evidentes, el espíritu sagitariano empieza a inquietarse. No es paranoia, es percepción. No es desconfianza gratuita, es una alarma ancestral que se activa cuando la verdad se distorsiona. En un inicio, Sagitario puede resistirse a aceptar lo que intuye. Su naturaleza optimista le empuja a dar el beneficio de la duda, a creer que todo tiene una explicación lógica o pasajera. Pero esa misma naturaleza amante de la verdad no permite que la mentira se instale cómodamente. La duda se convierte en fuego interno, y ese fuego exige claridad. Cuando finalmente conecta los puntos, el impacto no es silencioso. Es como si una flecha se disparara desde lo más profundo de su ser. La reacción de Sagitario no suele ser calculada ni fría, es directa, intensa y cargada de una necesidad urgente de verdad. No soporta las medias tintas ni las justificaciones vacías. Busca confrontar, entender, desvelar lo oculto, incluso si eso significa atravesar una tormenta emocional. El engaño, para Sagitario, no es solo una traición externa, sino una ruptura con su principio más sagrado, la autenticidad. Por eso, cuando lo confirma, algo cambia para siempre. Puede haber ira, decepción, incluso un momento de incredulidad, pero rápidamente emerge una claridad contundente. Sagitario no se queda atrapado en la oscuridad, transforma la experiencia en aprendizaje, en evolución. Su reacción final no es quedarse en el dolor, sino liberarse. Corta lazos si es necesario, se aleja sin mirar atrás cuando la verdad ha sido violada. No por frialdad, sino por coherencia con su esencia. El arquero no dispara flechas hacia atrás, apunta siempre hacia adelante, hacia horizontes donde la verdad y la libertad vuelven a alinearse. Así, incluso en medio del engaño, Sagitario se reafirma. Su intuición se fortalece, su visión se vuelve más aguda y su espíritu, lejos de quebrarse, se eleva. Porque en su naturaleza épica, cada traición es también una prueba, y cada prueba es una oportunidad para reconectar con su misión más profunda, vivir en la verdad, sin cadenas, sin sombras, sin máscaras. Existe un lenguaje silencioso que se despliega más allá de las palabras, y Sagitario, conectado con las corrientes sutiles del universo, termina percibiéndolo incluso cuando intenta ignorarlo. No se trata solo de contradicciones evidentes, sino de pequeñas fracturas en la energía compartida, momentos en los que la risa deja de ser espontánea, en los que la complicidad se diluye sin explicación, en los que el tiempo compartido pierde su cualidad expansiva y se vuelve pesado, casi forzado. Ese cambio de vibración es una de las primeras huellas del engaño, y el alma sagitariana lo registra como una disonancia en su propio campo interior. También aparece una sensación de desalineación con su propio fuego. Sagitario, que normalmente se siente libre, inspirado y en constante crecimiento, comienza a experimentar una especie de freno invisible. La energía se dispersa, la motivación fluctúa y surge una inquietud difícil de canalizar. No es solo el otro quien cambia, es el entorno energético completo el que se contamina. En ese estado, el arquero siente que algo está interfiriendo con su camino, como si una niebla intentara desviar su dirección natural. En planos más profundos, el engaño genera una ruptura en la confianza instintiva que Sagitario deposita en la vida misma. Este signo no solo confía en las personas, confía en el viaje, en el destino, en el sentido de cada encuentro. Cuando percibe que ha sido engañado, no solo cuestiona a quien tiene delante, sino también el significado de lo vivido. Sin embargo,
Es precisamente en ese cuestionamiento donde se activa una de sus mayores fortalezas, la capacidad de reinterpretar la experiencia desde una visión superior. Surge entonces una etapa de observación aguda. Sagitario deja de actuar impulsivamente por un momento y adopta una mirada casi filosófica. Analiza patrones, revisa recuerdos, conecta señales que antes parecían inconexas. No lo hace desde la obsesión, sino desde una necesidad profunda de comprender la verdad en su totalidad. Este proceso le permite recuperar su centro y, al mismo tiempo, afinar su intuición hasta niveles mucho más precisos. En el terreno emocional, el engaño despierta una intensidad que no siempre es visible desde fuera. Aunque Sagitario proyecta fortaleza y determinación, en su interior se libra una batalla entre la decepción y su deseo de seguir creyendo en lo bueno. Esa tensión interna no lo debilita, lo transforma. Es el fuego alquímico que quema las ilusiones pero deja intacta la esencia. De esa combustión nace una versión más consciente, más selectiva, más alineada con su verdad. A nivel espiritual, este tipo de experiencia actúa como un portal. Sagitario, signo vinculado a la expansión de la conciencia, convierte la traición en una puerta hacia una comprensión más elevada de las relaciones humanas. Aprende a distinguir entre lo que brilla superficialmente y lo que realmente resuena con su alma. Desarrolla una especie de radar interno que ya no solo detecta el engaño, sino que también reconoce con mayor claridad la autenticidad. Cuando decide avanzar, no lo hace desde la huida, sino desde la evolución. Hay un momento en el que el arquero recoge su energía, la concentra y la dirige nuevamente hacia su propósito. La experiencia no lo vuelve desconfiado por naturaleza, pero sí más sabio en la elección de a quien entrega su verdad. Su fuego ya no se dispersa, se vuelve más certero, más enfocado, más poderoso. Y en ese renacer, Sagitario no pierde su esencia luminosa. Al contrario, la fortalece. Porque incluso habiendo atravesado la sombra del engaño, sigue eligiendo la verdad como camino, la libertad como destino y la autenticidad como ley suprema. En su recorrido épico, cada caída es una elevación encubierta, y cada herida se convierte en un símbolo de su capacidad inquebrantable para seguir avanzando hacia horizontes donde la verdad no necesita ser buscada, porque simplemente es. En los planos más invisibles del vínculo, el engaño deja rastros que no pertenecen al mundo de lo evidente, sino al territorio de lo simbólico. Sagitario, regido por una conexión profunda con los ciclos del destino, comienza a notar coincidencias extrañas, sincronías que ya no fluyen con armonía, sino que parecen advertencias disfrazadas. Situaciones que se repiten con matices distintos, palabras que resuenan de forma incómoda tiempo después de haber sido dichas, encuentros que parecen casuales pero que activan una sensación de alerta interna. No son hechos aislados, sino fragmentos de un mensaje mayor que el alma intenta descifrar. A nivel energético, surge una percepción de fuga. Sagitario, que suele sentirse pleno cuando comparte desde la autenticidad, empieza a notar que su energía no regresa en la misma medida en que la entrega. Hay un desgaste silencioso, una sensación de estar invirtiendo fuego vital en un espacio que no lo honra completamente. Esa pérdida no siempre se manifiesta como agotamiento físico, sino como una disminución de la chispa interior, como si algo estuviera drenando su entusiasmo sin una causa aparente. En su mundo interno, también se activa una especie de memoria ancestral. Sagitario no solo vive el presente, en su esencia habita un viajero del tiempo que reconoce patrones más allá de una sola experiencia. El engaño despierta ecos de situaciones pasadas, incluso de aprendizajes no resueltos, como si el universo colocara frente a él una prueba que ya había sido planteada en otro momento de su camino. Esta vez, sin embargo, no se trata de repetir la historia, sino de trascenderla. El cuerpo mismo se convierte en un canal de percepción. Aparecen tensiones sutiles, incomodidades que no tienen explicación lógica, una inquietud que se instala en el pecho o en el estómago cuando ciertas presencias o conversaciones ocurren. Sagitario, aunque orientado hacia lo mental y lo filosófico, no puede ignorar esas señales físicas que actúan como brújula instintiva. Es el lenguaje del cuerpo alineándose con el lenguaje del alma. En el ámbito de la palabra, comienza a percibir el peso de lo no dicho. Más allá de las mentiras explícitas, Sagitario detecta los silencios cargados, las omisiones que hablan tanto como las frases incompletas. El engaño no siempre se expresa en falsedad directa, a veces se oculta en lo que se evita, en lo que se esquiva, en lo que nunca termina de tomar forma. Y es precisamente ahí donde su intuición se afina, porque entiende que la verdad no solo se escucha, también se siente en los vacíos. Cuando el proceso avanza,
emerge una fuerza interior que no busca confrontar desde la impulsividad, sino desde la soberanía. Sagitario comienza a recuperar territorio interno, a establecer límites que antes no eran necesarios pero que ahora se vuelven esenciales. No como barreras rígidas, sino como líneas de respeto hacia su propia esencia. En ese acto, deja de perseguir respuestas externas y empieza a sostener su verdad sin necesidad de validación. Se produce entonces una expansión distinta, más madura, más consciente. El optimismo característico de Sagitario ya no es ingenuo, sino elegido. No nace de ignorar la oscuridad, sino de haberla atravesado y comprender que no tiene poder sobre su esencia. Esa luz renovada no es tan explosiva como antes, pero es más constante, más firme, más difícil de apagar. En el horizonte, el arquero vuelve a elevar la mirada. Pero esta vez no lo hace solo con esperanza, sino con sabiduría integrada. Ya no dispara sus flechas al azar, sino con una precisión que nace de la experiencia vivida. El engaño no logra encadenarlo ni endurecer su espíritu, lo convierte en un viajero más lúcido, más selectivo, más alineado con su verdad más profunda. Y así, en su travesía, Sagitario encarna una lección silenciosa pero poderosa, que incluso cuando las sombras intentan desviar el camino, el fuego interior siempre encuentra la forma de iluminar la dirección correcta. Porque su destino no es evitar las pruebas, sino atravesarlas con tal fuerza que cada una de ellas se convierta en combustible para su expansión infinita. En lo más profundo de su naturaleza, Sagitario está ligado a un principio de verdad que no puede ser corrompido sin generar un eco inmediato en su espíritu. Cuando el engaño se instala, incluso de forma sutil, se produce una especie de fractura en su conexión con el sentido del propósito. No es solo una relación la que se ve afectada, sino la sensación de dirección. El camino, que antes parecía abierto y lleno de posibilidades, adquiere matices extraños, como si ciertas rutas comenzaran a cerrarse sin explicación visible. Esa percepción no es un castigo, sino un reajuste energético que impulsa al arquero a replantear su rumbo. También emerge una aguda percepción del tiempo. Sagitario empieza a notar que algo no fluye con la naturalidad de antes, como si los momentos compartidos perdieran su ritmo orgánico. Hay retrasos, cancelaciones, excusas que se acumulan y generan una sensación de desincronización. Para un signo que se mueve en sintonía con la expansión y la espontaneidad, esta alteración del flujo temporal actúa como una señal clara de que algo no está alineado con la verdad. En el plano de la visión, se activa una especie de clarividencia emocional. Sagitario comienza a ver más allá de las apariencias, incluso sin buscarlo activamente. Gestos mínimos, microexpresiones, cambios en la energía de una habitación cuando alguien entra o sale, todo se convierte en información. No se trata de vigilancia, sino de una sensibilidad que se intensifica cuando la autenticidad se ve comprometida. Es como si el velo entre lo evidente y lo oculto se volviera más delgado, permitiéndole captar lo que antes pasaba desapercibido. A nivel de su fuego interno, ocurre una transformación significativa. El entusiasmo natural de Sagitario no desaparece, pero se vuelve más selectivo. Ya no se enciende con la misma facilidad ante cualquier estímulo, sino que busca resonancia real. El engaño actúa como un filtro que depura sus intereses, sus vínculos y sus aspiraciones. Lo que no está alineado con su verdad comienza a perder atractivo, casi de forma automática. En su mundo simbólico, aparecen imágenes internas que reflejan el proceso que atraviesa. Puede sentirse como un viajero que descubre que el mapa que seguía no era completamente fiel al territorio, o como un arquero que, tras fallar un disparo importante, decide recalibrar su puntería con una precisión mucho más profunda. Estas imágenes no son simples metáforas, sino manifestaciones de su psique buscando reorganizar la experiencia desde un nivel más elevado. El engaño también despierta una relación distinta con la soledad. Sagitario, que suele disfrutar de la compañía y del intercambio, empieza a valorar los espacios de retiro como lugares de regeneración. No se trata de aislamiento por dolor, sino de un regreso consciente a su centro. En esa soledad, recupera su voz interna, limpia las interferencias y vuelve a conectar con su esencia más pura. Es ahí donde se recompone, donde vuelve a encender su fuego sin influencias externas. A medida que integra la experiencia, surge una autoridad interior más sólida. Sagitario ya no necesita confirmar constantemente lo que percibe, confía en su intuición con una firmeza renovada. Esta confianza no es arrogante, sino profundamente alineada con su verdad interna. Se convierte en un ser que no solo busca la verdad, sino que la encarna, la sostiene y la proyecta.
En el momento de cerrar el ciclo, no hay espacio para medias decisiones. Sagitario actúa con una determinación que puede parecer abrupta desde fuera, pero que en realidad es el resultado de un proceso interno muy profundo. Cuando comprende que la autenticidad ha sido comprometida, elige avanzar sin arrastrar lo que ya no vibra con su esencia. No por dureza, sino por lealtad a su propio camino. Y en ese acto de avance, se produce una expansión aún mayor que la anterior. El engaño, lejos de limitarlo, se convierte en un catalizador que amplifica su conciencia, refina su intuición y fortalece su conexión con el propósito. El arquero no solo sigue adelante, lo hace con una visión más amplia, con una flecha más certera y con un fuego que, habiendo atravesado la sombra, arde ahora con una claridad imposible de apagar. En capas aún más profundas del proceso, el engaño despierta en Sagitario una confrontación directa con su propia fe. No se trata únicamente de la confianza depositada en otro, sino de la creencia en la bondad del camino, en la justicia invisible que rige los encuentros y las despedidas. Cuando esa fe se ve sacudida, no se destruye, sino que atraviesa una prueba iniciática. Es en ese punto donde Sagitario deja de creer de forma automática y comienza a creer de forma consciente, eligiendo su visión del mundo con una madurez que nace de la experiencia. Se activa también una percepción aguda del lenguaje simbólico de las acciones. Sagitario comprende que cada gesto, cada ausencia, cada cambio de comportamiento encierra un significado más amplio que las palabras. Empieza a leer la realidad como si fuera un mapa lleno de signos, donde lo importante no es lo que se promete, sino lo que se sostiene en el tiempo. Esta lectura le permite anticiparse a nuevas incoherencias, no desde la sospecha constante, sino desde una claridad que ya no necesita confirmación externa. En el plano del orgullo, emerge un aspecto que rara vez se muestra, la herida del idealismo. Sagitario no solo cree en las personas, cree en su potencial más elevado. Cuando descubre el engaño, no duele únicamente la mentira, sino la caída de ese ideal que había proyectado. Sin embargo, lejos de cerrarse, transforma esa herida en discernimiento. Aprende a diferenciar entre lo que alguien es en esencia y lo que demuestra en la realidad concreta. Esa distinción se convierte en una de sus herramientas más poderosas. El silencio adquiere un nuevo significado en su vida. Ya no es solo ausencia de palabras, sino un espacio de observación activa. Sagitario aprende a callar en momentos clave, no por debilidad, sino por estrategia interna. En ese silencio, recoge información, permite que las verdades emerjan sin ser forzadas y observa cómo lo oculto tiende a revelarse por sí mismo. Esta capacidad le otorga una ventaja sutil pero decisiva en la comprensión de lo que realmente sucede. En su energía de fuego, se produce una depuración intensa. Lo que antes era impulso ahora se convierte en dirección. El entusiasmo deja de ser disperso y se canaliza hacia objetivos que realmente resuenan con su esencia. El engaño actúa como un proceso de refinamiento, eliminando distracciones y fortaleciendo su enfoque. Sagitario no pierde su pasión, la vuelve más consciente, más alineada, más invencible. A nivel espiritual, se abre una comprensión más amplia del propósito de las pruebas. Sagitario empieza a ver el engaño no como un obstáculo, sino como un mecanismo de ajuste del destino. Cada experiencia le muestra con mayor claridad qué caminos no le corresponden, qué energías no están en sintonía con su evolución. Esta visión le permite soltar sin resentimiento, entendiendo que incluso las experiencias más desafiantes cumplen una función en su expansión. El vínculo con la verdad se vuelve inquebrantable. Ya no es solo un valor, es una necesidad vital. Sagitario no puede permanecer en espacios donde la autenticidad no existe, porque su propia energía comienza a rechazarlo de forma natural. Esta incompatibilidad actúa como un sistema de protección que lo guía hacia entornos y relaciones más coherentes con su esencia. En el momento de renacer, el arquero no solo se levanta, se redefine. Integra la experiencia como parte de su historia, pero no permite que la determine. Su mirada hacia el futuro se vuelve más penetrante, más consciente de las señales, más conectada con su intuición. Ya no busca simplemente avanzar, sino avanzar con sentido. Y en esa nueva etapa, Sagitario encarna una fuerza que trasciende el dolor vivido. Su fuego no solo ilumina su propio camino, sino que también se convierte en referencia para otros. Ha aprendido a reconocer las sombras sin temerlas, a atravesarlas sin perderse y a salir de ellas con una luz más pura. Porque en su esencia épica, cada engaño superado no es una derrota, sino una conquista interna que lo acerca aún más a la verdad que siempre ha sido su destino.
En una dimensión aún más sutil, el engaño despierta en Sagitario una relación distinta con el destino, como si de pronto comprendiera que no todo lo que aparece en su camino está destinado a quedarse, sino a revelarle algo esencial. Surge una lucidez que le permite distinguir entre los encuentros que expanden su alma y aquellos que solo representan una lección pasajera. Esa comprensión no nace desde la resignación, sino desde una sabiduría que reconoce el valor oculto incluso en lo que duele. El fuego sagitariano comienza a responder de una forma más estratégica. Ya no se trata solo de avanzar con impulso, sino de elegir con precisión dónde invertir su energía. El engaño ha dejado una huella que lo vuelve más consciente de su propio valor, de su tiempo, de su entrega. Cada decisión posterior lleva impregnada esa conciencia, como si cada paso fuera medido no por miedo, sino por respeto hacia su propio camino. En el plano de la verdad interior, emerge una voz más firme, menos negociable. Sagitario deja de justificar lo que percibe y empieza a sostenerlo con una claridad que no necesita ser explicada. Esa voz no grita, pero tampoco duda. Es una certeza que se instala en su interior y que actúa como guía en cada interacción futura. Gracias a ella, ya no se desvía por apariencias ni por promesas vacías, reconoce la autenticidad en su estado más puro. Se produce también una transformación en su manera de vincularse con la vulnerabilidad. Antes del engaño, Sagitario podía entregarse con una apertura total, confiando en la reciprocidad natural de los vínculos. Después, esa apertura no desaparece, pero se vuelve más consciente. Aprende a abrirse sin perderse, a compartir sin diluir su esencia, a confiar sin ignorar las señales. La vulnerabilidad deja de ser un salto al vacío y se convierte en un acto elegido desde la fortaleza. En el terreno emocional, se revela una capacidad de desapego que no es frialdad, sino libertad. Sagitario comprende que aferrarse a lo que no es verdadero solo prolonga el desequilibrio. Este entendimiento le permite soltar con una elegancia interna que nace de la aceptación profunda. No necesita cerrar ciclos con conflicto, le basta con reconocer la verdad y alinearse con ella. A nivel energético, su aura se vuelve más selectiva. Ya no cualquier presencia puede acceder a su espacio interno. Existe una especie de filtro natural que se activa, permitiendo que solo aquello que vibra en coherencia con su esencia permanezca. Este cambio no lo aísla, sino que lo protege, asegurando que su fuego siga siendo una fuente de creación y no de desgaste. El engaño también despierta en Sagitario una conexión más intensa con su propósito superior. Al eliminar distracciones y desilusiones, queda un espacio más claro para lo que realmente importa. Es en ese vacío donde surge una dirección más definida, una llamada interna que lo impulsa hacia horizontes más auténticos. Ya no camina por inercia, avanza con intención. En su mundo interno, la narrativa cambia. Deja de verse como alguien que ha sido engañado y comienza a reconocerse como alguien que ha atravesado una prueba de discernimiento. Esta reconfiguración de su historia personal es clave, porque le permite integrar la experiencia sin cargarla como una herida abierta. Se convierte en conocimiento, en fuerza, en evolución. Y cuando finalmente mira hacia atrás, no lo hace con resentimiento, sino con perspectiva. Comprende que cada señal, cada duda, cada incomodidad tenía un propósito: despertarlo, afinarlo, alinearlo. El engaño, en su recorrido, no logra apagar su fuego, lo obliga a conocerlo en una profundidad que antes no había explorado. Así, Sagitario continúa su viaje con una presencia más sólida, más consciente, más poderosa. Su esencia no ha cambiado, pero su forma de habitarla sí. Y en ese nuevo estado, su luz no solo ilumina el camino, sino que se convierte en un faro que ya no puede ser confundido por sombras pasajeras. En lo más íntimo del proceso, el engaño activa en Sagitario una confrontación con su propia sombra, una parte de sí mismo que rara vez observa porque su naturaleza está orientada hacia la luz, la expansión y la verdad. Sin embargo, en ese encuentro interno surge una revelación poderosa: no todo engaño proviene únicamente del exterior, también existe en las veces que ignoró señales, en los momentos en que eligió creer por encima de percibir. Esta toma de conciencia no lo debilita, lo vuelve más completo, más integrado, más dueño de su propia percepción. Se despierta entonces una capacidad de anticipación que antes estaba dormida. Sagitario empieza a percibir no solo lo que es, sino lo que está a punto de manifestarse. La energía previa a una acción, la intención oculta detrás de un gesto, la incoherencia antes de que se convierta en evidencia. Esta habilidad no nace de la desconfianza,
sino de una sensibilidad afinada por la experiencia, como si su espíritu hubiera aprendido a leer entre las líneas del destino. En el terreno de su identidad, ocurre una redefinición silenciosa. Sagitario deja de verse únicamente como el buscador incansable de verdades externas y comienza a reconocerse como un guardián de su propia verdad interna. Este cambio es profundo, porque implica dejar de otorgar tanto poder al entorno y recuperar la autoridad sobre lo que acepta, lo que permite y lo que decide sostener en su vida. La relación con el riesgo también se transforma. Donde antes había una apertura casi ilimitada a la experiencia, ahora existe una conciencia más afinada del costo energético de cada elección. Sagitario no deja de arriesgar, porque su esencia lo impulsa a explorar, pero lo hace con una sabiduría que filtra lo innecesario. Ya no se lanza hacia cualquier aventura emocional, elige aquellas que resuenan con su evolución real. En un plano más elevado, el engaño actúa como un catalizador de poder personal. Sagitario comprende que su mayor fortaleza no está en evitar la traición, sino en su capacidad para atravesarla sin perder su esencia. Esta comprensión le otorga una libertad aún mayor, porque deja de temer la posibilidad de ser herido. Sabe que, pase lo que pase, su fuego interno tiene la capacidad de regenerarse. Se desarrolla también una relación más profunda con la verdad como energía, no solo como concepto. Sagitario empieza a sentir cuando algo es verdadero en su esencia, más allá de las palabras o las apariencias. Es una vibración, una coherencia que se percibe en todos los niveles. Esta conexión le permite moverse con una seguridad interna que no depende de pruebas externas. En su forma de comunicarse, aparece una nueva precisión. Las palabras dejan de ser impulsivas y se vuelven más certeras, más alineadas con lo que realmente quiere expresar. Sagitario ya no necesita explicar en exceso ni justificar su percepción, dice lo necesario, en el momento justo, con una claridad que corta cualquier ambigüedad. A nivel de su camino vital, el engaño marca un antes y un después. No como una ruptura, sino como un punto de inflexión que redefine su trayectoria. A partir de ese momento, cada paso está más conectado con su esencia, cada decisión más alineada con su propósito. Es como si hubiera atravesado un umbral invisible que lo lleva a una versión más auténtica de sí mismo. Y en ese estado renovado, Sagitario encarna una verdad inquebrantable, que la traición no tiene el poder de destruir su esencia, solo de revelarla con mayor intensidad. Su fuego no se apaga ante la oscuridad, se expande. Su visión no se nubla, se agudiza. Su camino no se detiene, se redefine con una fuerza que ya no depende de nada externo. Así, el arquero continúa avanzando, no como alguien que ha sido engañado, sino como alguien que ha despertado. Cada experiencia, cada señal, cada revelación se convierte en parte de su armadura invisible, una que no lo endurece, sino que lo eleva. Porque en su naturaleza épica, incluso las pruebas más complejas son solo escalones hacia una verdad más grande, más pura, más alineada con su destino eterno. En lo más profundo de su arquitectura espiritual, Sagitario descubre que el engaño no solo revela al otro, sino que ilumina zonas de su propio poder que aún no habían sido plenamente reclamadas. Surge una conciencia distinta sobre los límites invisibles, esos que no se expresan con palabras pero que definen con claridad lo que puede cruzar o no su campo energético. Esta nueva percepción no se impone desde la rigidez, sino desde una autoridad serena que no necesita explicación ni defensa. Se manifiesta también una transformación en su relación con la verdad incómoda. Antes, Sagitario podía preferir sostener la armonía o la esperanza frente a ciertas señales ambiguas. Después del engaño, desarrolla una capacidad casi sagrada para mirar de frente aquello que no encaja, sin adornarlo ni suavizarlo. Esta valentía no es agresiva, es lúcida. Le permite atravesar las capas de ilusión con una determinación que lo acerca cada vez más a su esencia real. En el tejido de sus relaciones futuras, comienza a operar una especie de resonancia selectiva. Sagitario ya no se vincula únicamente desde la afinidad superficial o la chispa inicial, sino desde una coherencia más profunda que se siente en el tiempo. Percibe si alguien sostiene lo que dice, si sus acciones vibran en la misma frecuencia que sus palabras. Esta sensibilidad convierte cada encuentro en una lectura energética, donde lo auténtico se reconoce sin esfuerzo y lo falso pierde fuerza rápidamente. Aparece una comprensión más amplia del silencio del universo. Hay momentos en los que no llegan respuestas inmediatas, en los que la claridad no se revela de forma instantánea. Sagitario aprende a habitar ese espacio sin ansiedad, entendiendo que la verdad tiene su propio ritmo de manifestación.
Esta paciencia no es pasiva, es una forma elevada de confianza en el proceso, una certeza de que lo oculto termina por mostrarse cuando el momento es el adecuado. En su fuego interno, surge una cualidad de dirección casi profética. Sagitario comienza a sentir hacia donde no debe ir con la misma claridad con la que percibe hacia donde sí. Este discernimiento negativo, esa capacidad de rechazar lo que no está alineado, se convierte en una herramienta tan poderosa como su impulso natural de expansión. Ya no necesita explorar todos los caminos, reconoce cuáles no le pertenecen antes de recorrerlos. El engaño también deja una huella en su forma de sostener el compromiso. Sagitario no pierde su capacidad de entrega, pero la vuelve más consciente y más profunda. Cuando decide vincularse, lo hace desde una elección clara, no desde la inercia ni desde la idealización. Esto convierte sus relaciones en espacios más auténticos, donde la verdad no es una expectativa, sino una base innegociable. En el plano emocional, emerge una resiliencia que no se exhibe, pero que sostiene todo su proceso. Sagitario aprende a transitar la decepción sin dramatizarla, a sentirla sin quedar atrapado en ella. Esta capacidad de movimiento emocional le permite no estancarse, no convertir el dolor en identidad, sino en experiencia integrada. Su mundo interno se vuelve más amplio, más capaz de contener tanto la luz como la sombra sin perder el equilibrio. A nivel simbólico, el arquero redefine su propia arma. La flecha ya no representa solo la búsqueda de objetivos externos, sino la precisión de su verdad interna. Cada vez que decide avanzar, lo hace con una intención más clara, con una alineación más profunda entre lo que siente, lo que piensa y lo que hace. Esa coherencia convierte su movimiento en algo casi inevitable, como si el destino respondiera con mayor rapidez a su claridad. En la dimensión más elevada de su evolución, Sagitario comprende que el engaño no es una interrupción en su camino, sino una prueba de afinación. Cada experiencia lo acerca a una versión más pura de sí mismo, donde ya no hay espacio para lo que no resuena con su esencia. Esta comprensión le permite avanzar sin cargar con el peso del pasado, utilizando cada vivencia como impulso hacia adelante. Y así, en la continuidad de su viaje, el fuego sagitariano adquiere una cualidad distinta, ya no es solo expansivo, es consciente. No solo ilumina, también revela. No solo impulsa, también guía. En esa fusión de fuerza y sabiduría, Sagitario se convierte en un ser que no teme a la oscuridad, porque ha aprendido que incluso en ella existen señales que, bien interpretadas, conducen siempre de regreso a la verdad. En un plano todavía más elevado, Sagitario comienza a percibir que el engaño no solo revela fracturas en los vínculos, sino también portales hacia una versión más refinada de su conciencia. Hay un instante casi imperceptible en el que deja de interpretar lo ocurrido como una pérdida y empieza a reconocerlo como una reconfiguración del destino. Ese cambio interno es silencioso, pero poderoso, transforma la herida en visión, la duda en claridad, la decepción en dirección. Se activa una relación distinta con la verdad interior, una que ya no depende de estímulos externos para sostenerse. Sagitario comprende que la verdad no siempre necesita ser confirmada, porque cuando está alineada con su esencia se siente como una certeza que no fluctúa. Esta estabilidad interna lo vuelve menos vulnerable a las distorsiones ajenas, creando una especie de eje que permanece firme incluso en medio de la incertidumbre. En su percepción de los vínculos, surge una lectura más profunda del intercambio energético. Ya no se trata solo de lo que se comparte en palabras o acciones, sino de lo que circula en lo invisible, la intención, la presencia, la coherencia emocional. Sagitario empieza a reconocer cuando una conexión lo expande y cuando lo contrae, y esa simple distinción se convierte en una brújula infalible que guía sus decisiones. El engaño también despierta una comprensión más madura del desapego. No como una forma de distanciamiento frío, sino como la capacidad de no aferrarse a lo que no puede sostenerse en la verdad. Sagitario aprende que soltar no es perder, sino liberar espacio para lo que sí está destinado a permanecer. Este entendimiento le permite avanzar sin cargas innecesarias, con una ligereza que nace de la claridad. En su mundo interno, aparece una fortaleza serena que no necesita imponerse. Ya no reacciona desde el impulso inmediato, sino desde una integración profunda de lo vivido. Esta calma no es pasividad, es dominio. Sagitario sabe cuándo actuar, cuándo esperar y cuándo simplemente observar, entendiendo que cada momento tiene su propia forma de revelar la verdad. A nivel de su energía vital, se produce una alineación más precisa. El fuego que antes podía dispersarse en múltiples direcciones ahora se concentra en aquello que realmente importa.
Esta focalización no limita su expansión, la potencia. Cada paso se vuelve más significativo, cada decisión más coherente, cada avance más sólido. Se despierta también una conciencia del propio valor que no depende de la validación externa. Sagitario deja de medir su entrega en función de la respuesta del otro y comienza a reconocerla como una expresión de su propia esencia. Este cambio lo libera de expectativas innecesarias y le permite vincularse desde un lugar más auténtico y menos condicionado. En el plano espiritual, se abre una comprensión más amplia del equilibrio entre luz y sombra. Sagitario entiende que la existencia de lo falso no niega la verdad, sino que la define con mayor claridad. Esta integración le permite moverse sin temor a la oscuridad, porque sabe que su fuego interno es capaz de iluminar cualquier espacio en el que se encuentre. En su avance final, el arquero ya no busca evitar el engaño como si fuera un enemigo absoluto. Lo reconoce como una prueba que, una vez superada, fortalece su visión y afina su intuición. Esta perspectiva transforma completamente su manera de caminar por la vida, porque elimina el miedo y lo reemplaza por una confianza profunda en su capacidad de discernir. Así, Sagitario se convierte en un ser que no solo atraviesa experiencias, sino que las trasciende. Cada señal, cada ruptura, cada revelación se integra en una estructura interna que lo sostiene con firmeza. Su fuego no se consume en la decepción, se eleva por encima de ella, convirtiéndose en una llama consciente que guía su camino con una claridad que ya no puede ser apagada por ninguna sombra.